con la otra computadora. Esto va a seguir, ¿no es cierto? Eso no hay problema. Esto está activo. Lo que vamos a hacer es cambiar de computadora. Ya, a ver, nos conectamos. Circuitos. Ya, conectado la otra computadora. Ahora voy a compartir. Esto dejó de compartir. Comparto la otra. Ya. Están observando el horcado, ¿no? Sí, Bien. Ok. Vea, nosotros, no sé si tengo el circuito que se les dio, era, ¿dónde lo he grabado esto? Bueno, no me acuerdo dónde lo he grabado, lo que les he pasado. Ah, lo puedo bajar pues, del Duty, ¿no? Del Era un amplificador diferencial que tenía como carga. Es lo que quiero es verlos.
Mm, Aquí está, simulación del amplificador diferencial. Acá. Y voltajes mínimo y máximo en modo común, etcétera. Este era, aquí lo vamos a, nosotros lo que teníamos era un amplificador diferencial, caramba, de este tipo. Mm, Es todo, su fuente de corriente, que era pusimos una resistencia, la fuente será de más 10 voltios, la fuente de corriente, y acá es menos 10 voltios. Esta corriente era de 1 miliamperio, y aquí es la entrada BG1, BG2, los dos transistores RD, y RD varía 10K, son iguales. Esto. Ya. Eso teníamos como circuito, ¿no es cierto? Eh, um, lo que había que encontrar es el rango en modo común y en modo diferencial. Empezamos por el modo común. ¿Cómo encontramos el rango en modo común? Eso debe corresponder con la teoría, pero hagámoslo primero en forma simulada y después comparamos con la teoría, porque para el rango en modo común nosotros hemos hecho lo siguiente. Eh, que sea nuestro transistor M1, transistor MOSFET M2, ¿no? Antes de seguir esto, quisiera, si alguien tiene simulado o cómo ha encontrado esos valores, si los tiene, que nos pueden mostrar los resultados, o nadie todavía ha encontrado. Quisiera saber eso, porque de acuerdo a eso podríamos, en base a lo que han obtenido, se podría empezar nuestra simulación. ¿Alguien tiene para enseñar resultados de lo que se ha dejado? Ingeniero, yo lo simulé y tengo los Lo- voltajes, nada más. los voltajes en modo común, en modo O diferencial. sea,
O sea, en modo común me salió, ¿dónde está? Me A ver, salió, mi voltaje mínimo me salió de 2 voltios ya, y el máximo me salió 5 más el voltaje de umbral, pero no encontré cómo hallar el voltaje umbral. claro, claro, ese es el caso, ¿no? Usted se llama Taipo, ¿no? Sí, sí, Ya. El mínimo le ha salido 2 voltios 2 voltios. y el Y el máximo máximo, 5 más el voltaje umbral. 5 más el voltaje umbral. Mm, En el, yo le coloqué dos fuentes de 2 voltios, ¿no? ya. En la entrada. Claro, en la entrada. Ya, pero es 2 voltios continuas. Sí, continuos. ¿Y eso por qué colocó? Porque vi que en el datasheet más o menos, o sea, que debe ser menor de 10 voltios, ¿no? Ya, El modo común. ya, ya. ¿Alguien más tiene algo que haya avanzado, que haya hecho para poder empezar? Nadie. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Como su compañero encontró el voltaje en modo común, primero vamos a hacer el de modo común. El voltaje máximo en modo común, el mínimo y el máximo encontrado, pero el máximo está en función de BT, el BT no lo tiene, ¿cómo hago eso? Esa sería la pregunta, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿De dónde saco ese dato? Entonces, lo que voy a hacer yo, lo que vamos a hacer primero es observar las características de este transistor, ¿ya? Y en base a las características de este transistor, vamos a obtener el voltaje máximo que vamos a colocar aquí en la entrada en modo común y el voltaje mínimo que se va a colocar aquí en modo común en ambos transistores, ¿no? Para que este transistor esté saturado. Ustedes saben que el modo común, la entrada de modo común, sirve para saturar al transistor, ¿no es cierto? Para llevar a la región de saturación al transistor, ¿no? Para eso sirve el modo común. Entonces, ¿cuál es la tensión máxima que hace que sature el transistor? ¿Y cuál es la tensión mínima que hace que encuentre en la región de saturación ese transistor? Vamos a revisar entonces el transistor en el ORCAD. A ver. Lo vamos a hacer en forma para todos, ¿ya? O sea, lo vamos desde el inicio. Vamos a generar, digamos, un archivo, un nuevo proyecto. Vamos a poner el proyecto MOSFET, ¿no? Proyecto MOSFET. Y lo voy a grabar en temp 1. Voy a crear uno nuevo. Para que sigan la secuencia, muchos todavía no manejan este programa, pero tienen, de esa manera aprendamos. El objetivo no es el del curso, no es enseñar cómo trabaja el programa, ¿no? Es ustedes lo tienen que aprender. El objetivo acá es desarrollar los laboratorios que se están colocando. Entonces, mire, ya he creado mi proyecto y aquí voy a empezar a trabajar. Esta es mi hoja, página 1. Este 8 que tengo, lo voy a cerrar. Listo. Entonces tengo mi proyecto MOSFET, aquí está, y ya ha generado esta página 1. Aquí voy a observar las características del MOSFET como dice su compañero, he encontrado, pero está en función de BG, el BT, el umbral. ¿Y qué umbral le coloco? Entonces, ¿con qué transistor trabajamos?
ya les dije, usen la librería del Breakout y ahí van a encontrar el transistor N, MBRIC-N. Mire, ese transistor tiene 4 terminales, ¿ya? Está el terminal del bulk se llama cuerpo, el cuerpo, está disponible para conectar en algún punto. Ese es el que se va a utilizar, pero para obtener las características puedo usar este MBRIC N3, que es de 3 terminales. Es lo mismo, es lo mismo. Los parámetros de uno de otro son los mismos. Voy a usar este. Si quiere, puedo sacar el otro también. Van a ver que es lo mismo. Los dos tengo acá. Si yo le doy clic derecho y veo el modelo, no hay nada. No está definido ningún parámetro. Por lo tanto, eso indica de que está usando todos los parámetros por default, lo que está consignado en el en la guía del ORCAD. ¿Ya? ¿Qué valores? Ahorita lo revisamos. En el otro caso, es lo mismo. Vean. ¿Ya? No hay nada. Entonces, acá nos debe indicar qué BTO, qué KPE, todos esos parámetros que hemos hablado en la teoría, ahí deben ir en forma de lista, ¿no? Con sus valores, perdón, con sus valores. No hay nada, por lo tanto estás usándose en los parámetros por default, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Ahora voy a ver las características estáticas de este transistor. Esto ya lo hemos hecho en fuentes, saquen necesitamos continua, un valor de BDC continuo, para la tensión, para el drenador fuente, y uno para la compuerta. Nada más. Colocamos tierra. Uno, dos, tres. Y cableamos. La compuerta y el drenador. ¿Ya? Es todo. No voy a poner ningún parámetro, no voy a cambiar nada, nada, nada. Porque ahí no indican, o sea, en el problema que se les da, no indica qué parámetros tiene el transistor, no indica qué tipo de transistor es para que usted vaya al datasheet y saque sus parámetros, no indica nada. Entonces, usemos el que está ahí, dice, ¿no? Usen el MBRIC-N, dice, ahí está el MBRIC-N, tal como está, no lo toquen todavía y vamos a usar esto. Simulamos, creamos una simulación, vamos a poner sim 1, es un nombre nada más, no indica nada esa simulación. Esa es nuestra primera simulación y vamos a colocar es de tipo sweep, DC sweep, ¿no es cierto? Como parámetro Y colocamos B1 y lo hacemos variar desde un valor de 0, es el BDS, hasta un valor final de 50 voltios. Vamos a ver qué nos resulta con un incremento de 1 voltio. Y en el secundario colocamos B2, el nombre B2, inicio en 0, final en el secundario es el que va a manejar la compuerta, ¿no es cierto? Que sea hasta 10 voltios. Es que no sabemos cuánto acepta nada, porque no tenemos el datasheet, eso es un genérico. Colocamos 10 voltios con un incremento, digamos, de 3 voltios.
y simulamos. Este debe ser, déjeme ver si es del otro. Vamos a volverlo a hacer para que no haya problemas. Ya, simulamos. Eso era la anterior que estaba haciendo. Aquí está. Esa es nuestra simulación. Perfecto. En la parte de abajo están los de 0 a 50 voltios que hemos puesto. Y como vertical, como eje vertical, necesito yo la corriente, porque eso es lo que necesito encontrar es la corriente en función de BDS. Perdón. Vamos a medir la corriente. Un medidor de corriente lo colocan ahí. Ya. Esa es la característica de nuestro transistor, su estática. ¿Qué significa? Miren, he puesto 3 voltios, ¿no? Hasta 10 voltios. Entonces esto correspondería a 3 voltios, 6 voltios y 9 voltios aproximadamente, ¿no? Cada característica, cada curva. ¿No? ¿Y qué me produce la de 9 voltios? Me produce 0.675, 0.8 aproximadamente, 0.8 miliamperios. La característica de 6 voltios me produce 0.38 a miliamperios, más o menos. ¿Ya? Ahora, de acuerdo al programa, al circuito que se les otorgó, la fuente de corriente de polarización de estos transistores era de 1 miliamperio, ¿correcto? ¿Qué significa? Que por cada transistor debe circular 0.5 miliamperios. Eso es lo que nos indica. Entonces, vean, debe trabajar en esta línea de 0.5 miliamperios. Para eso debemos generar un voltaje en la compuerta para tener esos 0.5 miliamperios. Entonces, ¿cómo calculo ese BGS para tener 0.5 miliamperios en el transistor? Aquí tengo bueno, aquí he hecho, ¿cómo podemos ver qué BGS necesitamos para obtener 0.5 miliamperios? Nuestra corriente ID de un transistor es igual a un medio, esto ya se ha visto, ¿no? Kp', omega sobre L, por DGS menos el umbral BT al cuadrado. No tomamos en cuenta el lambda que nos indica modulación de canal. ¿Ya? No tomemos, es de cero. Cuando se satura, esto debe ser 0.5 miliamperes, ¿no es cierto? Cuando se satura el transistor, vamos a ver nuestra... Vean, acá mejor. ¿Dónde empieza la saturación? Aquí este punto, es todo esto, toda esta región, ¿no? Todo indica la región de saturación, ¿correcto? ¿Dónde empieza a saturarse el transistor? Aproximadamente en este punto. En ese punto, ¿qué sucede con la corriente BGS, perdón, con la tensión BGS menos BT? Se hace igual a BDS.
¿ya? Se hace igual a BDS en este punto. En la región de saturación ya es mayor, BDS es mayor que a BGS menos BT, y en la región lineal o en la región no lineal y lineal ya toman otros valores, otras fórmulas. Pero en este punto específico, el BGS menos BT se hace igual al BDS. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Veamos acá. ¿Cuánto BDS tenemos? Aproximadamente tenemos 8 puntos, si este es 5, 6, 7, 8, 8, 5, ¿ya? 8, 5. ¿Y con qué BGS estamos trabajando? Perdón, ¿cuánta corriente producimos con ese BDS? ¿Cuánta corriente? Estamos en 0.70 y 0.7, 0.8, 8 y pico miliamperios, ¿ya? Más o menos. Ese sería el punto BGS. Pero en ese punto se hace igual a esto. Si eso reemplazamos en nuestra fórmula, tendríamos el ID es 0.5 miliamperios. Es lo que queremos, ¿no es cierto? 0.5 miliamperios. Va a ser igual a 1/2 Kp, el prima, omega sobre L. Y acá esto se hace BDS cuadrado. No, no, perdón. Dejémoslo nomás como BGS. ¿Dónde está mi borrador? Dejémoslo nomás como BG. Ya sabemos que ahí se hace igual, pero dejémoslo como BGS menos BT al cuadrado. ¿Ya? Igual, esto tiene que ser 0.5 miliamperios. Ahora, averigüemos qué Kp tiene este transistor, omega, cuánto L, porque estos son parámetros internos, y el BT. Y de ahí despejamos el BGS necesario. ¿Está bien? Entonces, BGS sería igual a la raíz cuadrada, porque esto sería, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de ID sobre KP, nada más. Llamamos todo esto, como en el caso anterior hemos visto, todo esto llamaremos KP. Entonces este es ID, sería ID sobre KP y raíz cuadrada. Ahora veamos el VGT. Entonces, para eso vamos a la referencia. Ahí están los valores por default, donde se referencia. Aquí está. Aquí está, vayan a esta referencia. ¿Dónde lo encontramos? Está en la ¿no es cierto? En el ORCAD, ya les dije en el inicio donde pueden encontrar esta referencia, y vamos a ver. Veamos acá en parámetros. Primero el KP. Creo que ya antes lo vimos. Acá está. 20 microsegundos. Anoten. KP 20 microsegundos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el W. El W y el L creo que eran 100 micro. 100 micro. Ya, Son 100 micros. correcto. Sí, W, 100 sí, 100 micro. micros. L, 100 micro. Son valores por default porque no están especificados. ¿Qué más necesitamos? El BT. Me parece que al inicio, antes de entrar a los parámetros, o sea, cuando aquí, L y W, acá indican 100 micro, a ver.
BT0, KP y gamma para cada valor de la compuerta. A ver, búsquenlo ustedes también, a ver si lo encuentran. Ingeniero, ¿ese BT es el mismo que el BTO, BT0? No, me parece que es otro. Acá está como BTH. A ver, búsquenlo. Debe de decir voltaje, ¿cómo era? El voltaje umbral. Vamos a ver. Aquí está. Sí, es el BT0. Acá está. Voltaje umbral, threshold, a polarización 0, BT0. Está en voltios y su valor por default, 0. 0. ¿Correcto? Ya, el BTO es 0 para el valor default. Por lo tanto, esto se convierte en BGS, nada más, porque este es 0, ¿correcto? Entonces, de ahí despejen el BGS y nos da ID sobre KP, pero el KP es todo esto. Ahora, ¿qué sucede? Mire, vamos a poner los valores, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da aquí? Vamos a ver. Igual a raíz cuadrada, ID es 0.5 miliamperios dividido entre este KP, pero este KP, omega es, este omega con este L se van, ¿no es cierto? Porque tienen el mismo valor, se hace 1. Sería el KP' que hemos encontrado que era de 20 microsegundos, ¿está bien? Dividido entre 2, sería 10 microsegundos. Porque ese es KP. En la fórmula nosotros hemos puesto KP a todo eso. ¿Listo? ¿Cuánto sale? 7.07. 7.07 voltios. Entonces necesitamos colocar 7.07 voltios en nuestro para obtener 0.5 miliamperios, ¿correcto? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Voy a colocar, no 7.07 voltios. Y la simulación lo voy a modificar, ya no que sea paramétrica, sino que solo me simule para ese valor. Ahí están las propiedades de simulación. Entonces, el secundario lo anulo, ¿correcto? Porque ya no necesito, solo va a simular para ese parámetro. Aceptamos. Ahora esto va a variar de 0 a 50, pero para 707 vamos a obtener la corriente. Ya, vean, esa es la característica para 7.07. Miren lo que hemos encontrado. 0.5 miliamperios, ¿correcto? Correcto. Y en este punto, donde se satura, la tensión tiene 5, 6, 7.07. No vamos a borrar. Ahí está. Más o menos, ¿no? Si ustedes lo hacen 5, 6, 7.07. Ya. No es exacto, pues por lo tanto, este es nuestro punto de ¿qué se llama esto? Saturación. De saturación, correcto. O sea, el amplificador operacional va a trabajar, voy a borrar todo esto, ¿ya?
el amplificador operacional debe trabajar desde este punto hasta algún punto a la derecha. O sea, el transistor, perdón, cuando trabaja en modo común, debe trabajar en todo ese rango, en todo este rango. Este sería el voltaje en modo común máximo. Y este de acá es el voltaje en modo común mínimo. Eso es lo que hay que encontrar. ¿Cuál es el voltaje en modo común máximo y el voltaje en modo común mínimo? Nosotros hemos encontrado que para 7.07 BGS, no es el modo común, BGS 7.07, el transistor debe tener un modo común máximo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora en el transistor. Entonces vamos a colocar nuestro amplificador diferencial aquí. Voy a abrir otro porque capaz necesitamos este circuito. Vamos a, como es sencillo, vamos a abrir otra página. Se puede abrir las páginas que ustedes deseen. Aquí, clic en Schematic, hay clic derecho y le dice nueva página. Página 2, ok. Ahí está la página 2. Listo. Te abre otra nueva página y aquí vamos a colocar nuestro amplificador diferencial. Entonces, con el mismo transistor. Muy sencillo el circuito. Entonces, M-Brick con N, ¿no? Con ese estamos trabajando. En la parte de abajo vamos a colocar la fuente de corriente. Entonces, aquí en Source, son los únicos, no es necesario otras bibliotecas. Solo ahí busquen IDC. Aquí está el IDC, una fuente de corriente. Lo sacamos y lo colocamos aquí. ¿Listo? Y eso va a menos 10 voltios, a la fuente menos 10 voltios. En la parte de arriba tenemos una resistencia. Ahí vamos a colocar en brick out, tienen todo lo necesario. R ponen, R brick, y ahí está la resistencia. Aquí está. Control R para modificar rotarlo. Ahí va la resistencia, su carga, ¿no? Y eso va a fuente. Lo cableamos. ¿Dónde está? Pasaré al otro lado. Cableamos. Listo. Eso es todo. Eso es todo. Ahora veamos. Acá necesitamos dos fuentes de más 10 y menos 10. Saquen dos fuentes de acá, BDC, de fuentes. Hay dos fuentes de tensión. Aquí está, BDC. Uno positivo. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. No se puede ver su pantalla. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Parece que ha dejado de presentar. Sí. No. El internet de esta máquina, a ver, voy a volverlo a conectar. Este internet, vea, el problema que yo voy a tener que cambiar con el otro, me parece. Ya, no conecta. Este internet ha proporcionado la San Agustín, ZTE. Estoy trabajando con dos internet, uno que está en la casa, con el que estoy hablando, y este ZTE es de la universidad, en MODE.
Mire, ya es la segunda vez, porque la vez pasada nos sucedió lo mismo. Ya les he mandado el mensaje donde les indico de que su internet está pésimo. Lo voy a apagar porque está... Y voy a desconectar el otro para... Aló, 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 ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ah, ya. Sí, ingeniero. Ya, correcto. Estoy compartiendo la pantalla y se está observando el ORCAD. Sí, 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 mira. Sí. Ya, ya. Es un problema esto. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir. A ver. Ya, estábamos armando el amplificador diferencial, el que están ustedes viendo ahí. Tiene una fuente de corriente en la parte de abajo, tiene el MOSFET M1 y tiene la resistencia de carga, ¿no es cierto? Eso está alimentado por dos fuentes de tensión. Entonces, colocamos las referencias de las fuentes de tensión. Ahora vamos a fuentes. Bueno, no vamos a cablear nomás. Quería colocar este que sea el negativo y este que sea el positivo. El positivo, 10 voltios. El negativo, menos 10 voltios. Ese es ya nuestro amplificador diferencial.
La resistencia es de 10K. Y la fuente de corriente de 0.5 mil. Ya, ese es nuestro amplificador diferencial, ¿no es cierto? El otro lado es igualito. Está circulando 0.5 miliamperios y tiene el mismo transistor. No tiene sentido dibujar, porque ya hemos dividido a 0.5 miliamperios, 0.5 miliamperios. Y aquí vamos a colocar el voltaje en modo común. Una fuente, primero estamos averiguando el modo común. En fuentes, saquen una fuente BDC y colocamos en la entrada. ¿Listo? Ya. Ya está seteada la fuente para modo común. Si nosotros colocamos aquí, ¿cuánto era? 7.07, ese sería el voltaje máximo. No, perdón, estamos mal. Queremos averiguar el modo común, ¿no es cierto? El voltaje en modo común. Voy a colocar 1 voltio. Vamos a ver. Esa es la entrada. Y voy a medir el voltaje. ¿Qué necesitamos medir? El BGS. Aquí ya no vamos a obtener parámetros, cuidado. BGS. BGS. ¿Qué más necesitamos obtener? El BDS. BD. S. ¿Qué más? Nada más. Simular. Perdón, está mal esto. No podemos, tenemos que cambiar. Esto está en, ya lo he convertido. No. Tenemos que aplicar otra simulación. Aquí, nueva simulación, porque la anterior era en paramétrica. Creamos Sim 2. Acá vean, en la parte izquierda ya se ha generado la simulación 2. Ahora vamos a setear la simulación 2. Esa es la simulación 2. En el tiempo, tenemos que aplicar en el tiempo. ¿Y cuántos milisegundos? A ver, le pondremos 1 milisegundo. Nada más. Es el tiempo que necesitamos. Simulamos. Mira. Otra vez tenemos que poner los ahí está simulado en el tiempo. ¿Ve? El eje horizontal está en el tiempo, hasta 1 milisegundo. 1 micro, 0.9, 1 micro dice. Vamos a ver. Se ha generado 2, ¿no? 2, ya bueno. 1 mil. Ya está. 1 mili, ¿qué más? Ya está seteado todo en su circuito. Vamos a medir para el modo común de 1 voltio. Lo simulamos. Acá debe estar en 1 milisegundo. Ya está en 1 milisegundo. Ahora vamos a ver las señales.
tengo que volver a colocar. La BGS que nos interesa, BGS, BGS y la BDS. BDS. ¿Ya? El rojo es BDS y BGS es esta. Ahí está. Vean. He puesto en modo común 1 voltio. Medimos las tensiones. Ahí está. En la parte de la izquierda de abajo les va a dar los valores. El verde, que es mi BGS, está en 7.07 voltios. Y el rojo, que es mi BDS, está en 11 voltios. Está en la región de saturación. Si yo cambio mi modo común, digamos, voy aumentando, digamos, a 5 voltios, mido esos voltajes, mire lo que ha pasado. Voy a medirlos. El verde está en 7.07. Está 7.07 es el BGS, no se ha movido. Y el rojo, el BDS, de 11 que estaba, ha pasado a 7.07. Entonces, el modo común, o sea, ¿en qué punto estaríamos? Justo en la curva, ¿no es cierto? En la curva. Si nosotros graficamos, estaría en la curva, según los datos. Entonces sería el máximo modo común 5 voltios. ¿Qué pasa si yo pongo 6 voltios? Pasaría a la zona de lineal o la no lineal. Veamos. Ahí están las tensiones. Voy a medirlas. El verde, que es mi BGS, ha subido a 7.14. Y el BDS, 6.14. ¿Qué significa? Nosotros hemos quedado bien claro que para que haya 0.5 miliamperios necesitamos un BGS de 0.7. Ahorita está en 7.14. Por lo tanto, la corriente en el del drenador, o sea, la corriente que está circulando acá, ya no es 0.5, pero ya el BGS ya ha variado para que pueda tener 0.5. Ya no funciona nuestro circuito. El máximo valor en modo común sería 5 voltios. Y eso es lo que ha encontrado el amigo Kaito. 5 más BT, ¿correcto? BT, según los parámetros que hemos conseguido del manual, es 0. Por lo tanto, BT es 5 voltios. El mínimo valor, o sea, mire, vamos a regresar a la página 1, donde teníamos nuestro circuito, y la simulación era la 1, ¿de acuerdo? Vamos a volver a simular, vamos a correr esa simulación. Esta es la carta. Lo he modificado la 1. Vamos a volverlo a modificar. La 1, sus parámetros. Esto tiene que ser paramétrico. Aquí ves suite. B1 de 0 a 50, eso está bien. Y el secundario está bien. Está bien. Claro. ¿Y por qué no lo grafican?
50 voltios. El parámetro, el otro parámetro está mal. El secundario lo está tomando. Secundario está desactivado. Bueno, vamos a hacer otra simulación. O sea, otro SIM 3. No hay problema, creamos otro. Está cruzado y vamos a setear paramétrico. DC sweep. El primario es el B1. Desde 0 hasta 50. Una variación de 1 voltio. Y el secundario no es secundario, solamente tenemos el primario, correcto. Y hasta entre 3 y 3 simulamos. Ya, ahora sí, y ahí tenemos, y ahora vamos a conseguir nuevamente la corriente. En ese punto. Ahí está. Ese era nuestro circuito. Otra vez repito, vean. Tenemos 0.5 miliamperios. Acá estamos trabajando. Este es el voltaje máximo, el BCM máximo que ha salido, 5 voltios. ¿Bien? Ahora, vamos a reducir el voltaje en modo común. 4, 3, 2, 1. ¿Qué sucede con el VGS? El VGS debe mantenerse constante porque está trabajando en ese punto. ¿Hasta qué punto? Hasta que, y el BDS va a aumentar, 10, 20, 30 voltios, hasta un punto dado. Este sería el BCM mínimo. Este es el máximo. ¿Ya? Ya lo hemos encontrado el máximo. El BCM mínimo hay que encontrarlo. Entonces, para eso vamos al circuito, mire, y aplicamos la teoría. Vamos al otro circuito, página 2, la simulación es el 2, y tenemos con 6 voltios, ¿no? Vamos a aplicar acá, digamos, estaba en 5 modo común, vamos a aplicar 2 voltios, o 0, ya, pongan 0, 0, y simulamos. Ya, esos son los valores que hay en voltaje. El rojo es, el verde es el de compuerta fuente, y el rojo es el de voltaje drenador fuente. Lo medimos. Miren el verde, 7.07. No ha cambiado. Y el rojo está en 12 voltios. O sea, si nosotros chequeamos nuestra curva de transferencia, estamos yéndonos hacia la derecha. Con 0 voltios en modo común, 0 voltios en modo común. Mira, 0 voltios en modo común. Nos vamos más a la derecha todavía, menos 2 voltios. Ya, ese es el resultado. Vea, lo vamos a medir. Tenemos 7.07 de VGS. O sea, seguimos trabajando en la misma curva donde hemos seteado nuestro transistor. O sea, ahí debe trabajar ese 7, VGS, V7, es el modo común, ¿no? No pueden cambiar el VGS, el modo común. 7.07 y el BDS está en 14 voltios. Se ha ido más a la derecha. Si continuamos bajando el modo común a menos 3 voltios, menos 4, sigue funcionando. Entonces, ¿cuál es ese VGS mínimo? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Sigue funcionando acá con menos 2 voltios.
Su compañero ha obtenido el mínimo en 2 voltios. En 2 voltios. Para él, Ingeniero, o a sea, ver, para ahora con esta fuente de 1 voltio he obtenido el mínimo 1 voltio. el mínimo de 1 voltio. Sí, para No, esta fuente, pero ¿dónde es ese voltaje que he obtenido? por la teoría. Por la teoría, exacto. Bien, vamos, si nosotros continuamos este valor bajando a -3, -4, el punto de trabajo se va a ir desplazando a la derecha, ¿no es cierto? Y vamos a obtener BDS mayores, mayor. ¿Cuál es el máximo punto que podemos obtener a la derecha y el amplificador va a trabajar? Ese es el BCM mínimo. ¿Ya? ¿Y cómo, según teoría, cómo se consigue eso? Indica que esta fuente de corriente que tienen acá, de 0.5 miliamperios, que lo hemos puesto como fuente de corriente, esa fuente de corriente en realidad es un transistor, ¿no es cierto? Es un transistor, o sea, es una configuración con transistores, ¿bien? Ese transistor, cuando se va a la zona de saturación, o sea, cuando está en la región de saturación, en la curvita, en el punto, ese indica el voltaje mínimo de comporta, de modo común. ¿Ya? Entonces aquí no podríamos, en esta simulación no podríamos encontrar eso, tendríamos que armar aquí nuestro circuito y con transistores e ir verificando ese voltaje BGS hasta que llegue, BDS, perdón, hasta que llegue a punto de saturación. Si usamos el mismo transistor, ¿a qué BGS va a trabajar? Está trabajando y vemos su punto de saturación. Cuando llegue a ese punto, ese es el voltaje en modo común mínimo. Y según teoría debe coincidir. A ver, según teoría el voltaje en modo común máximo, ¿cuánto sale? Es lo que, 5. claro, es lo que su compañero ha encontrado. 5 más el BT, como el BT es 0, 5, ahí está. Está coincidiendo. ¿Ya? Miren qué sucede si yo varío los parámetros del transistor. Ese es el modo común, ¿ya? El modo diferencial, en el modo diferencial, para encontrar el modo diferencial, para terminar ya, ¿cómo podríamos encontrar en modo diferencial el voltaje máximo y mínimo? Según teoría, el voltaje máximo y mínimo en modo diferencial está dado en raíz de 2 multiplicado por el BOB, ¿correcto? El BOB es la diferencia del BGC menos el BT, ¿está bien? El BT es 0. Entonces, el máximo voltaje en modo diferencial tendría que ser raíz de 2 por 7.07. ¿Está bien? ¿Cuándo se obtiene eso? Cuando la corriente a través del transistor es el máximo, es decir, 1 miliamperio. Y eso es lo que tenemos que verificar. Vamos a la página 1. Ahí está nuestra característica de transistor. Si este BGS lo multiplicamos por raíz de 2, nos debe dar 1 miliamperio como salida. ¿Sí o no? Es lo que indica la teoría. Miren, lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto sale? Es 14.14. Solo para probar. Y voy es el SIM 1, ¿no? SIM 3. Voy a simular en forma paramétrica mi transistor. Corriente. He multiplicado por 2 el BGS y me sale que la corriente es de 2 miliamperios, ¿correcto? Según la teoría, debe ser multiplicado el BGS por raíz de 2
para obtener 1 miliamperio, ¿no es cierto? Entonces, a ver, multiplique 7.07 por raíz de 2, ¿cuánto da? $9.99, 9.10. prácticamente. Prácticamente, 10 voltios. Con 10 voltios dice que nos debe dar 1 miliamperio. ¿Ve? Ese sería el máximo voltaje en modo diferencial. 10, no, perdón, raíz de 2 multiplicado por el VGS. ¿Está bien? Ese sería el máximo, 10 voltios, ¿no? 10 voltios. Y en el otro lado, en la otra rama del amplificador, es lo mismo, solo que, no, ni siquiera negativo, va a salir igual, ¿no? Porque 10 también entre los dos son en modo, modo diferencial, menos 10 sería, menos 10. Entonces, el rango de trabajo del amplificador diferencial es de menos 10 voltios en modo diferencial. De menos 10 hasta 10 voltios puede trabajar. ¿Ya? Y ese era el análisis en gran señal que hemos hecho teóricamente. Ahora, esto lo voy a dibujar acá. Miren. ¿Se acuerdan que hicimos esto? Este era BDS sobre el BOB. ¿No es cierto? Y nos ha salido así. Una cosa así, se va subiendo. Así se va subiendo y se satura. Y la otra corriente va al revés. Para análisis en gran señal. Es lo que el amigo Caipo me decía. ¿Por qué no hago cero el voltaje modo diferencial? Si acá si estoy haciendo solo análisis en gran señal, o sea, en continua. No, ahí se está usando las dos señales. Y en este punto era 0.5. Esta era la corriente I de 2, ¿no es cierto?, sobre I. Y esta era la corriente I de 1 sobre I. Entonces, aquí, vamos a cambiar, bueno, sigamos. Aquí era 0 me parece, 0, ¿no? No recuerdo, bueno, ¿qué pasa? Mire, este punto máximo y este punto era raíz de 2 por BOB. Menos. Y este máximo era raíz de 2 por BOB. ¿Qué significa? Que nuestro amplificador funciona desde este punto puede amplificar. Eso nos indica el modo diferencial, el máximo y el mínimo. En estos rangos puede amplificar. Para nuestra simulación estaría de menos 10 voltios hasta 10 voltios, hasta más 10 voltios. Pueden entrar señales ahí y va a amplificar. Es lo que nos dice, pero es no lineal. La amplificación es no lineal, como ven aquí. Lo que se hace es, voy a cambiar lo que hacemos es linealizar el sistema. ¿Y cómo hemos linealizado? Se ha tomado un voltaje en modo diferencial bien pequeñito para que sea lineal. Y entonces nuestro amplificador va a trabajar solo en estos rangos. Este máximo y este máximo y mínimo. ¿Por qué razón no trabajamos de menos 10 a más 10? Porque el sistema es no lineal. Pero si trabajamos desde este valor hasta este valor, que es bien pequeño, el sistema es lineal. ¿verdad? Lo que se ha pedido a ustedes es este rango. Según teoría sale menos 10. Y está demostrado. Coloquen acá 10, acá está. Estamos colocando 10 voltios y ¿qué nos ha salido como resultado?
que tenemos acá una corriente circulando de 2 miliamperios, que es la corriente máxima en modo diferencial. Cuando se ha analizado, se ha indicado, ¿no? ¿Cuándo obtenemos la corriente máxima en modo diferencial? Cuando el transistor 2 está a tierra y en el transistor 1 la entrada es máxima. ¿Y para qué valor es ese? Para 10 voltios. Se obtiene 2 miliamperios. Por lo tanto, el rango en modo diferencial es menos 10 a más 10. Pero no se trabaja ahí, repito, ¿no? Se trabaja en la zona lineal. Y para que se trabaje en la zona lineal, B y D, ¿no? Sobre 2 debe ser mucho menor a B o B. Con eso se ha linealizado. Vean en la ecuación, en su teoría, con eso se elimina toda esa raíz cuadrada y queda la parte lineal. Debe cumplirse eso, ¿ya? Que el B y D sobre 2 debe ser mucho menor al B o B. Entonces, el B o B, ¿qué cosa es el B o B? Es la diferencia del BGS menos el BT. En este caso, por ejemplo, tenemos un BT0 y el BGS es de 7.07, ¿no? Es constante el BGS, debe trabajar todo el BGS, todo el trabajo debe realizarlo con un solo BGS, no puede estar variando, ¿no es cierto? Si no, nuestro punto de trabajo también va a variar y eso no se quiere. El BGS lo coloca el modo común. Y hemos visto que el BGS ha salido en 7.07, ¿no? Sí, en 7.07 debe trabajar. Entonces, aquí B y D sobre 2 debe ser mucho menor que 7.07. Normalmente se hace 100 veces menor. Ya está, 100 veces menor. ¿Cuánto sería o sea, haciéndole 100 veces menor ya estás cumpliendo. Haciéndole 10 veces menor, ya estás cumpliendo. Pero puede que tu rango de tensión en modo diferencial sea un poquito, esté saliendo de la zona lineal. Hazlo 100 veces con eso. Si lo haces 1000 veces, más lineal todavía el sistema, ¿correcto? A ver, con 100 veces nomás, ¿cuánto sería? 7 entre 0, entre 100. 0.07, o sea, estamos hablando de 70 mili, ¿no? O 7000, 70 milivoltios. Entonces, de menos 70 milivoltios a más 70 milivoltios, puedo trabajar mi amplificador diferencial y va a funcionar tranquilamente. Para eso necesitamos encontrar estos límites de modo común y modo diferencial. Eso sería. Ahora lo que hay que hacer es armar todo el circuito y ver que cumpla, o sea, con su fuente de corriente, ¿no? Porque acá está armado. Si nos damos cuenta, está armado, ¿dónde está el circuito? La página 2. Está armado con fuente de corriente. Está simulado acá con fuente de corriente nada más. Con una fuente de corriente de 0,5, que es la que va a funcionar. Esta es la fuente de corriente de polarización, ¿no? Del transistor. El otro lado es lo mismo. No era necesario armar el circuito y no. Aquí ya se está demostrando. Vamos a ver los parámetros del transistor. ¿Cómo podemos cambiar? Vean. A ver, antes de eso, capaz tienen preguntas. No sé si hay algo. Ingeniero, más que una pregunta, es una curiosidad, porque yo armé todo el circuito y sí, más o menos estaba aprendiendo a usar el programa. Ya. Y veo que sí cumple, pero Ya. lo que más me interesaba es que amplificara, ¿no?, la señal de entrada. Sí. Entonces, yo me preguntaba cuál era la referencia para la salida, para lo que debería estar amplificado ya, ¿no? Mire, tienes 3 salidas, ya te he dicho. El voltaje del drenador 1 es 1, su referencia sería tierra. El voltaje del drenador 2, el voltaje en el drenador 2, ¿no es cierto? Ese va a ser positivo.
el voltaje en el drenador 1 va a ser salida negativa. Su referencia se tierra para ambos dos. Y tienes la diferencia de BD2 menos BD1. Ahí ya no tienes referencia tierra, ¿no es cierto? Es la diferencia. ¿Qué te debe salir como amplificación? En el BD1 debe salir la mitad del BD0, o sea, de la diferencia de la señal. Nada más. Y en la otra, la mitad, pero invertida, porque es negativa. Y la diferencia te va a dar el doble de esa señal. ¿Ya? Lo importante aquí, amigo, su apellido, ¿quién me ha preguntado? Ancori, soy Ancori. Alcohol. Ah, ya, señor Alcohol. Lo importante aquí es cuánto le ha puesto en modo común. ¿Qué voltaje le ha puesto en modo común? ¿Qué valor? Ancori, disculpe, soy Ancori. Sí, Alcohol. Por eso le estoy preguntando. Sí, en modo común, estaba probando con 4. 4 voltios. Ya. ¿Y en modo diferencial? Sí. ¿Cuánto le ha puesto en modo diferencial? Eso también le estaba poniendo lo mismo, No, con ¿ves? 4. ¿Ves? Y estaría trabajando en la zona no lineal. Y hemos quedado ya, mire, para que el amplificador funcione, debe trabajar en la zona lineal, en ese puntito, por eso el voltaje en modo diferencial debe ser bastante bajo, ¿ya? No está cumpliendo eso, por lo tanto, sus resultados no deben ser tal como la teoría manda, porque todos nosotros, todo lo que hemos calculado, todo es para la zona lineal del transistor. Esa ganancia de modo diferencial que hemos calculado, que lo van a hacer en este laboratorio, es para la zona lineal, y hay que cumplir esas relaciones, ¿ya? Eso es importante, por eso es necesario saber cuál es el rango en modo común, desde qué valor hasta qué valor va a trabajar en modo común, y cuál es el rango en modo diferencial. A eso hay que reducirle el modo diferencial para que sea lineal, debe ser mucho menor al BOB, la mitad, ¿no? B diferencial entre 2 debe ser mucho menor al BOB para que trabaje en la zona lineal y pueda. Mire, el modo común lo que hace es setear el valor del punto Q de trabajo. Y el modo diferencial, la entrada de modo diferencial, es la que se va a amplificar. Eso es lo que necesitamos conocer. Ahora, los rangos es importante. Si usted le coloca mucho rango, se va a salir de la zona lineal, no va a corresponder la teoría con la simulación. Si usted coloca en modo común, un voltaje en modo común, fuera del rango, no va a funcionar el amplificador, ¿no es cierto? Según esto, nos ha salido el rango desde 5 hasta, bueno, el mínimo no lo hemos obtenido, ¿no? El de 5 voltios, digamos que sea hasta menos 3 voltios, vamos a suponer. Si usted coloca en modo común 0, va a funcionar. Si coloca 2, funciona. Si coloca 3, funciona, porque está seteando el punto Q de trabajo del amplificador diferencial. Si sale de ese rango, ya no funciona. Igual para el modo diferencial. Está en menos 10 a más 10. Pero ese es todo el rango de la zona no lineal. Nosotros tomamos la zona lineal entre 70 milivoltios, menos 70 milivoltios y 70 milivoltios. En ese rango. Ahí le certifica que va a trabajar o va a amplificar tal como indica la teoría. Eso es lo que había que determinar, y eso tienen que determinar para ver cuánta señal le van a colocar en la entrada, en modo común y en modo diferencial. Ahora, el modo común de 0 voltios funciona, ¿sí o no? Porque está dentro del rango. Entonces, dirán ustedes, ¿para qué diablos le pongo un modo común de 2 voltios, de 1 voltio o de 5 voltios para que trabaje? Si igual con 0 voltios funciona, mejor no le pongo, ¿no? Mejor no le pongo modo común. ¿Sabe qué sucede en la práctica? Cuando usted va a amplificar, digamos, una termocupla va a tomar las señales de dos puntos. En la termocupla se toman las señales en 2 puntos y eso lo va a amplificar. Esos 2 puntos donde está tomando la señal tienen una tensión en modo común. O sea, están montados sobre un voltaje constante.
Entonces ahí tiene un voltaje en modo común ya dado por la práctica. Usted tiene que diseñar un amplificador que acepte ese modo común dentro de su rango de trabajo. Si usted no cumple eso, no va a amplificar por la temperatura de la termocupla, ¿no? Eso es. En la práctica, el modo común aparece debido a que estamos midiendo, puede aparecer como no puede aparecer, ¿correcto? Cuando no aparece, usted puede colocar ahí una tensión en modo común para setear el punto de trabajo de su amplificador diferencial. En otras aplicaciones ya aparece el modo común, ya no puede usted colocar ahí, ya aparece, entonces ese modo común debe estar dentro del rango de trabajo del amplificador diferencial. Hay muchas que se presentan, muchas situaciones diferentes, ¿ya? Eso es entonces, no sé si tienen alguna duda más de estos rangos de modo diferencial y modo común. Vean, vamos a la página 1. Aquí están mis características. Es bueno saber las características, ¿no es cierto? Dónde trabaja, cómo trabaja. Si yo abro, clic el modelo, mis características, las características de ese están aquí. ¿Bien? Acá yo puedo poner mis parámetros, nuevos parámetros. Por ejemplo, KP igual. Vea, el KP que mandó la máquina, o sea, buscamos un KP, nos dio 20 microsegundos, ¿no? Me parece 20 microsegundos. U es micro, ¿ya? 20 micro. Lo voy a grabar con otro nombre, o sea, el MOSFET M1, MOSFET 1. Solo es nombre nada más. Lo cierro acá. Grabar cambios, sí, no hay problema porque el original no se va a cambiar. ¿Dónde? Y en este le ponen M1, ¿no? MOSFET 1. Es un nombre nada más y lo va a guardar en su proyecto. El que hemos usado de la librería sigue intacto, no hay problema. Pueden jalar acá otro breakout, acá cambiado M1, ¿no? Otro M breakout y va a ser con los parámetros vacíos. Y aquí, este nuevo que hemos visto, que hemos grabado, tiene otro modelo donde hemos cambiado el KP. ¿No? Eso, solo para verificar. Hemos puesto KP 20 micro. Y simulo. Está para 10, ¿no? Vamos a colocar para 7.07, tal como para que nos dé 0.5 miliamperios, tal como hemos visto. Todo está bien. Simulación 3 está bien. Ok. No es igual. Ahí está, 5 miliamperios y en 7.7 voltios, acá está el punto crítico de saturación, ¿no es cierto? No es igual, es igual. ¿Por qué es igual? Porque 20 microsegundos es el valor por default que estaba tomando el transistor. Le he puesto el mismo valor, tiene que ser igual. ¿Qué sucede si yo le coloco 10? Y cambiando el KP del transistor. Sí. Vean la salida. Ya no es 500 miliamperios, sino es 250 miliamperios. ¿Ve? Estamos variando nuestros parámetros.
Este transistor tiene menor coeficiente de transconductancia que el anterior, ¿correcto? Por eso la corriente que produce con 7.07 voltios es menor, es de 250, de 0.25 miliamperios. Entonces yo digo, si usted simula este transistor con su amplificador que va a diseñar, ¿va a funcionar? No. Lógico, porque este es otro transistor. El que usted necesita es un transistor de un KP de 20 microsegundos, no de 10. Si yo le he bajado 10, ¿no? Si yo le aumento, va a producir más corriente ese transistor, ¿ya? Igual sucede con los otros parámetros. Otros parámetros que podemos variar es el BTO, ¿no? BTO. Está con 0. Le pueden poner 0.5, 0.7. Ya va a depender ahí varía todo. Van a tener que nuevamente calcular el BC máximo y el BC mínimo y todo lo demás, porque este que hemos calculado es con 0 voltios, BTO 0 voltios. Vamos a variar otro parámetro. Espacio, omega, el ancho del le voy a poner 1 micro. Y el L, la longitud, 1 micro. ¿Va a variar? Entonces, aquí que sea 20. Con 20 estaba calculado, ¿no es cierto? Para que sea 1 micro, 1 micro. Grabar cambios, sí. Este va a producir 500 miliamperios con 7.07. ¿Está bien? 500 con 7.07. ¿Ha variado? Nada, porque la relación omega sobre L sigue siendo 1. Ahora, ¿qué pasa si yo omega lo incremento en 1000? Miren, la relación va a crecer en 1000 veces. La corriente ha subido a 500 miliamperios. ¿Correcto? Entonces, si usted ve la fórmula no dice ID igual a un medio KP por omega sobre L, o sea, la relación omega sobre L por la diferencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos modificando la transconductancia en un valor constante, ¿no? 1000, 10 menos, etc. Entonces, eso es lo que se tiene cuando se diseña, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. La relación omega sobre L tiene que ser 12.5, digamos. El KP que encontramos debe tener un valor de 24, por decir. ¿Ya? Y colocamos eso en el transistor y nuestro amplificador debe amplificar la ganancia que nosotros en teoría, hemos calculado. ¿Cómo lo prueban? Colocando una señal diferencial en la entrada. Esa señal diferencial tiene que ser mucho menor a B0. Ya saben, debe cumplir todos esos requisitos que hemos hecho, ¿no es cierto? Y el modo común debe estar dentro del rango. Ponen un modo común para setear al amplificador y ven la salida. Y debe amplificar lo que indica la teoría. 500, 1000 veces, lo que sea. Con el transistor que han diseñado para un omega, para un L, para un KP, y el lambda también se puede modificar. ¿Listo? Ese es el trabajo entonces que tienen que hacer para la próxima semana. Es un amplificador, no les he puesto, ¿no? Pero es un amplificador diferencial tal como está ahí,
solo que está con carga activa, no tiene una resistencia en la carga, sino una carga activa, nada más. Y el cálculo es lo que hemos hecho nosotros hoy día en la teoría. Tal como está, y calculen cuánto Kp, cuánto lambda tienen que colocar, etcétera, y setean su transistor con esos valores y le dan un valor en modo diferencial, un valor en modo común, y debe amplificar, verificar la teoría y se acabó. Ese es el amplificador en modo diferencial con MOSFET. Con BJT es muy similar, solo que en lugar de control de contención se controla con corriente y ahí afecta bastante la temperatura. Claro, no vamos a hacer nosotros cálculos con incluida la temperatura, pero al afectar la temperatura es un dispositivo más sensible, no es muy robusto. Eso es el amplificador, ¿no? Estos son mejores. Ya estamos a 10 minutos, ya. Eso sería, entonces, no sé si se ha entendido, no se ha entendido. ¿Qué dicen? Amigo Caipo. Sí, yo ya aclaré todas mis dudas. Ya está. ¿Ves? Eso es, entonces, siempre, por favor, ¿no? La teoría que coincida con la práctica. Primero es la teoría y después la simulación, no al revés, ¿no? No al revés. Yo siempre he visto a veces, primero simulan y después la teoría, no, pues estamos adivinando ahí valores. Primero hagamos el cálculo y después simulen y debe coincidir los resultados. No va a ser igual, va a coincidir. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? Yo creo que está... Inge, soy Ancori. Ya. Sí, justo para quitarme la duda, simulé de nuevo Ya. y encontré que la salida en el drenador 2, sí me amplifica hasta 400 veces, si no me equivoco. Ya. Pero si tomo el drenador 2 menos el drenador 1, Ya. me sale cero, Debería ser el doble. ¿no? Debería ser, ¿no? Pero me sale doble. cero en la simulación. Ah, ¿Por qué sería esto? esto probablemente, mire, están votando, si está, cuando usted toma el 2 menos el 1 debe ser negativo. La salida del 1 tiene que ser negativa. Probablemente, ¿por qué es negativo? Porque estos amplificadores son de fuente común, ¿no es cierto? De fuente común. Los dos son de fuente común. Si usted ingresa positivo en la entrada de fuente, le debe salir negativo en el colector. Si usted ingresa en la compuerta positivo, le debe salir negativo. Esa es la característica de un fuente común. En este caso, parece que le está saliendo las dos señales iguales, que significa que está ingresando y que el amplificador, el primero, es el que no está trabajando. Ahí debería salirse negativo. Ahí debería ser con una ganancia de menos 400 debería salir ahí. Y en el otro con una ganancia de 400 en el MOSFET 2. Entonces la diferencia se va a sumar a 800, ¿no es cierto? El primero tiene que revisarlo. Puede ser que la entrada no lo haya invertido, puede ser que hay algún problema del MOSFET. ¿Y con qué MOSFET está trabajando? Ah, sí. Ya. ¿Con qué El MOSFET mismo que hemos trabajado el M-Break-N, el 3N. Ya, con ese. Sin modificación de usted también parámetros. usa. Sí, sin modificar parámetros. Ya. Ahora, este próximo laboratorio que van a hacer, van a necesitar modificar parámetros porque hay que calcular, o sea, hay que amplificar cierta cantidad, porque ahí no les puede, la ganancia no lo pueden modificar, está dado para un valor dado, ¿no? En este caso hay que obtener una ganancia diferencial de un cierto valor, entonces con eso hay que modificar los parámetros.
Ya, ¿algo más? Ya, todo bien, ¿no? Entonces, ya estamos a 5 minutos. Hagan esa simulación. Ahora no les he colgado todavía. Ahorita lo voy a colgar para el grupo B. Para el grupo B. Y si pueden, el día mañana, ¿no? Mañana en la hora del laboratorio, a las 9:40, pueden ingresar si tienen alguna pregunta, si que tienen tiempo también, ¿no? Pueden, porque vamos a hacer lo mismo, lo que estamos haciendo ahorita, lo que hemos hecho ahora, lo vamos a hacer mañana. Entonces, capaz hay algo que aclarar, lo pueden hacer mañana, de 9:40 a 11:30, en el laboratorio del grupo A. ¿Ya? Pero yo no creo que haya mayores inconvenientes. Creo que está claro, ya está claro ya para qué sirve el modo común, para qué sirve el modo diferencial, cuál es el objetivo del amplificador diferencial, o el cálculo de los rangos de trabajo, ¿qué más? Me parece que está claro y debe funcionar. Y en cuanto a simulación, cómo cambiar los parámetros, eso vean en el manual, ahí está la forma, qué valor deben, o sea, cómo deben poner el valor, ¿no? O sea, no pueden poner en minúsculas, mayúsculas, creo que en un formato tienen que tomar, pura mayúscula nada más. ¿Y qué parámetros modificar? Miren, KP, omega, L, solo 4 nada más. KP, omega, L y BTO. Nada más. Olvídense, el resto, ahí han visto la cantidad de parámetros que tiene el MOSFET. Hay como 500 parámetros. El resto es que la temperatura, que el coeficiente, es pues semiconductor, o sea, es física del semiconductor. Entonces, el resto sirve para modelos mucho más complicados. Nosotros solo esos 4 parámetros, nada más. ¿Ya? BWL, KP y el BTO. Con eso vamos a poder simular y diseñar el amplificador que se pida. Ojo que esta es simulación, ¿no es cierto? La teoría es eso también. O sea, no en el examen se les va a pedir también diseñar un amplificador que tenga una ganancia diferencial de 500, digamos, ¿no? Pues ahí tienen que seleccionar un omega, un L, un KP, etcétera, etcétera, dependiendo ya de qué cosa se les va a pedir, ¿no? ¿Ya? Entonces, es lo mismo la teoría con lo que estamos simulando. Y si tuviéramos laboratorio, porque este es laboratorio de simulación, si tuviéramos laboratorio, entonces ahí ya no podemos modificar parámetros. Ahí tendríamos que comprar nuestro dispositivo y luego bajar el datasheet del dispositivo, y ahí está su KP, su CAL, todo lo que nos está pidiendo, estos datos, parámetros, están ahí. Entonces de ahí tenemos que pasarlo al modelo del SPICE del ORCAD, ¿no? Lo pasamos y debemos obtener los resultados. Esa es la práctica. Ahí eso no podemos modificar. En la simulación sí podemos modificar, y la teoría es de acuerdo a que sí podemos modificar internamente los parámetros. Listo, entonces quedamos en eso. Entonces, si no hay preguntas, estaríamos encerrando nuestro laboratorio. Ahora mismo les estoy dejando ahorita, dentro de 10 minutos ya debe estar en el duty, ¿ya? La experiencia. Léanlo, y si hay algunas dudas, mañana en la hora de laboratorio del grupo B, del grupo A, puede ingresar y indicarme qué problemas tiene para hacer el desarrollo de ese laboratorio. En base a lo que hemos hecho, tienen que hacerlo, es tal como está. Ok, ¿algo más? Ingeniero Colbe, Sí. buenas tardes. Sí. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Su apellido? Soy Astoluque.
Lo que pasa es que me desconecté a mitad de la clase de teoría porque se me fue la luz en mi casa. De ahí. Recién ahorita me pude conectar y quería hablar con usted por un compañero que ahorita me acaba de avisar para que me considere para este laboratorio, o sea, en este horario. Ah, el laboratorio le he puesto que no vino. Claro, me parece que me lo ha colocado para mañana, en el grupo de la A. Ah, ya, sí, me Sí, acuerdo. pero lo que sé, ingeniero, es que el día de mañana se me cruza con otro curso. Claro, Entonces, no hay problema, tiene... pero tiene que estar pues presente en los laboratorios, por eso como no está Ingeniero, presente, mañana voy a recuperar, por lo mismo que hoy día no he perdido aprender nada porque se me dio la luz, mañana sí o sí voy a conectarme al laboratorio. ya, Pero pues, ya las siguientes semanas voy a hacer el día lunes, o sea, los días de allí, en este laboratorio. como hoy, ya le he corregido, Sí, ya no hay problema. Listo, sí, ingeniero, muchas gracias. Solo quería pedirle eso más bien, ¿no? ya está bien. Ya dije, gracias. Ok. ¿Algo más? Nada más. Nos vemos entonces la próxima clase o el próximo Eh, laboratorio. Así, sí, sí, Inge, sí. sí, solo para quitarme una duda así A también. ver, Para el modo diferencial, ya. he visto que en el Nimen se usa una señal alterna, ¿verdad? Sí, sí. Tiene que El ser una modo, señal alterna. ya. Ah, ya, ok, ok. No, sí. Mire, ¿por qué usamos, ahí la pregunta, con esto terminaríamos. ¿Por qué usamos alterna, señor Ancori? Se supone que vamos a Para el modo amplificar, diferencial, claro, pero se supone que vamos a amplificar señales, ¿no es cierto? Porque el curso es tratamiento de señales. Vamos a amplificar señales. ¿Por qué usamos alterna para sí. probar si funciona o no funciona nuestro amplificador? ¿Acaso en la práctica, cuando usted diseña un amplificador, por ejemplo, va a amplificar la señal de una termocupla? Vamos a ver, otra vez con el termocupla. Vamos a poner como ejemplo, ¿no es cierto? Va a amplificar una señal de una termocupla que está en milivoltios. Esa señal no es alterna, esa es una señal que va a variar en el tiempo, ¿correcto? La temperatura sube, la tensión sube, la temperatura baja, la tensión baja, pero no va a variar en forma senoidal, ¿no es cierto? Va a variar en todo, de diferentes Claro. formatos. Ahora dígame, ¿por qué usamos senoidal para probar nuestro Claro. amplificador diferencial? ¿Por qué usaríamos senoidal? A ver, ¿por qué cree? Porque varía en el tiempo. Porque varía, no, los dos varían en el tiempo. ¿Sabe por qué? Cualquier Claro. señal que varía en el tiempo, cualquier señal que varía en el tiempo, se puede descomponer en series de Fourier. Y las series de Fourier es una sumatoria de Sí, señales senoidales, ¿no es cierto? Ya. sí, sí, Ahora, sí. sí, pero acá hay un problema. ¿Cualquier señal se puede componer en series de Fourier? Falso. Cualquier señal periódica que varía en el Periódica, tiempo claro. puede descomponerse en series de Fourier. ¿Ah? Periódica, tiene que ser periódica. Ahora, la termocupla no es periódica, ¿no? En la variación de la termocupla, entonces no se usa la transformada de Fourier para la descomposición de señales, sino qué herramienta usaríamos para descomponer esa señal. Ancón. ¿Qué herramienta matemática Para usaríamos? la de la, ¿Ah? para la descomposición de la Sí. señal de una termocúpula, me dijo. No de una señal cualquiera. Quiero descomponerla en sumatoria de señales senoidales. ¿Cuál es esa herramienta que me permite hacer eso? Aparte de La, Fourier, tenemos la transformada, Z. no, la transformada de Fourier. Z, Hay dos herramientas matemáticas. Serie de claro. Fourier es Sí. diferente, transformada de Fourier es otra cosa. ¿Ya? La que nos permite descomponer en sumatoria de funciones senoidales cualquier señal, así no sea periódica, es la transformada de Fourier. Ese es más general. El otro es solo para señales periódicas. ¿Ya? Eso sería entonces todo. Bien. Ok. Hasta luego. Ok, gracias, Inge. Ok, de que nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta luego con No, todos. sí.
Nos vemos.